En la primera parte de este podcast estuvimos desglosando la elección o la toma de decisiones en los casos individuales. Bienvenido al Opinista, hoy vamos a hablar sobre qué pasa cuando una decisión atañe a toda la sociedad. ¿Qué pasa cuando el futuro, la expectativa y en definitiva la vida de toda una comunidad está en juego? ¿Qué rol cumplen los valores? ¿Cómo ejercemos la libertad de vivir libremente según nuestros valores particulares? ¿Cómo se juzga la información para respetar la diversidad de valores? ¿Quién puede negarme el derecho a morir? Desde lo hablado en el podcast de la semana pasada, podemos decir que la libertad es el ejercicio de la propiedad de mi propia existencia. En este sentido, no puedo decidir sobre la existencia de otros, pero soy absolutamente libre de elegir sobre mi propia existencia y expresarlo a través de los valores con los que hago elecciones o decisiones circunstanciales. Este hecho me pertenece intrínsecamente, nadie puede realmente interferir en mis valores. En una segunda instancia, y después de haber hecho una elección libre, es que apelo a una máquina o a un comité científico en busca de información para mejorar la ejecución de esa elección. Pero cuando hablamos de un ámbito social, no podemos cada uno elegir según nuestros valores, porque si no sería un mundo de todos contra todos. Entonces, los políticos son los que representan los valores sociales. Pero no deberían ser considerados expertos ni científicos, sino solamente portavoces de las subjetividades. Es decir, los políticos hacen elecciones subjetivas según los valores comunes y después consultan con los expertos para elegir el camino más apropiado para llevar adelante esa elección de la comunidad. Y si estamos de acuerdo en que los políticos son los portavoces de los valores de la comunidad, también podemos estar de acuerdo que esos políticos no podrían sustituir a los científicos porque no tienen las herramientas necesarias para analizar los datos objetivos. Entonces, así como los políticos no pueden ocupar el puesto de los científicos no pueden con su objetividad tomar decisiones que son subjetivas y que tienen que ver con los valores, porque ese lugar le corresponde a los políticos. Entonces, igual que como en el ámbito privado e individual podemos decir que la toma de decisión se compone de dos elementos, uno los valores por los cuales decidimos elegir un camino y por el otro lado la información con la cual hacemos el cálculo de la mejor opción. En el ámbito social, los políticos son los representantes de nuestros valores, por terrible que esto sea, y los científicos son los que indican a los políticos cuál es el camino de la mejor opción en base a la información que puedan brindar. Pero ¿te acordás que la semana pasada hablábamos del riesgo? Las personas somos los únicos que corremos riesgos porque tenemos ciertas expectativas de futuro. En este sentido, Heidegger nos diría que somos seres para la muerte, así que estamos permanentemente ante la posibilidad de morir y ese es el gran riesgo que engloba todas las demás posibilidades y todos los demás riesgos. Las personas somos multidimensionales, nos enfrentamos permanentemente a un montón de elecciones y todas esas elecciones conllevan riesgos, algunos de los cuales somos conscientes y otros no tanto. Corremos riesgos económicos, corremos riesgos físicos, corremos riesgos de reconocimiento social y millones más que se te puedan ocurrir. ¿Qué pasa cuando hablamos en el ámbito social de riesgos, valores y decisiones? Bueno, algunas sociedades prefieren correr algunos riesgos y otras no. Por ejemplo, muchísimas sociedades tienen sus sistemas de salud subordinados al ámbito económico. Si no podés pagar por una atención médica, pues vas a correr riesgos en tu cuerpo. En Argentina, por ejemplo, es un riesgo que socialmente no corremos y la salud es pública y es de muy buena calidad. Así con un montón de casos. Pero, ¿qué pasó con el caso de la pandemia de COVID? Bueno, la mayoría de las sociedades redujeron todos sus análisis y todos sus valores sociales exclusivamente al riesgo sanitario.
Se negó la multidimensionalidad de la vida y, en cierta manera, se violó la libertad social. ¿Por qué? Porque no todas las personas estaban dispuestas a correr o a salvaguardar su cuerpo. Muchas personas frente al COVID corrían más riesgos perdiendo sus trabajos, quedándose en casa, que encerrándose y proteger el cuerpo frente a la pandemia. Con esto no estoy diciendo que la pandemia no exista, que el COVID no sea grave, solo estoy haciendo hincapié en que se perdió la multidimensionalidad porque políticamente se decidió que el valor que se iba a salvaguardar era el de la salud del cuerpo, de cada individualidad. Te propongo entonces seguir adelante con un análisis filosófico de la monovaloración social y los riesgos a los que nos enfrentamos. Digamos que las personas somos multidimensionales, nos enfrentamos permanentemente a múltiples riesgos y los afrontamos desde múltiples valoraciones. Reducir una situación a un único valor de la sanidad, por ejemplo en el caso de COVID, reduce nuestro campo de acción como ciudadanos. ¿Por qué? Porque la política pierde su rol representativo de subjetividades y se convierte en un brazo ejecutor de una voluntad científica. Es decir, cuando se presentaron todos los riesgos objetivos desde el ámbito científico que teníamos frente a COVID, todas las acciones políticas se redujeron explícitamente al valor de la sanidad de nuestros cuerpos. Entonces se redujo también la acción ciudadana porque el único valor al cual se le dio fuerza, digamos, el que se consideró primordial, fue el de la salud. ¿Con esto estoy diciendo que está mal valorar la salud del cuerpo? No, no está mal. Pero sí que está mal reducir todos los valores que puedan existir en una sociedad a solamente el valor de la salud. Es decir, sobrevalorar, privilegiar uno de los valores desde un argumento de objetividad científica. ¿Y por qué está mal? Porque los valores, en su inconmensurabilidad, no nos permiten comparar, por ejemplo, el valor de la libertad al valor de la supervivencia del cuerpo. Vamos a un caso práctico. Tomemos a un soldado que elige la libertad de su patria sobre la supervivencia de su cuerpo. O una persona que rescata a otra persona que se está ahogando. No prioriza su supervivencia corporal porque la pone en riesgo para salvar a otro. En esos casos sí que creemos que la libertad está por sobre. ¿Y qué diríamos en esos casos? Bueno, que esa persona tiene en su prioridad de valores personal, individual, no prioriza su supervivencia corporal. ¿Y qué diríamos? Que bueno, que para esa persona está bien, que de repente para mí no, para mí sí, pero que es una elección particular. Cuando socialmente se eligió sobrevalorar la supervivencia física frente a COVID, lo que se hizo fue hacer una elección monovalorada y coartar la libertad de otras personas que tienen otros valores. Que no sé si estuvo bien o si estuvo mal, digamos, cada sociedad lo va a analizar en su particularidad, en sus características como comunidad, ¿no? Pero el hecho de que se tomara esa decisión política respecto solamente a argumentos científicos del momento y que permanentemente se aclaraba que no eran definitivos porque no se conocía realmente lo que estaba pasando, de repente nos tiene que llamar la atención filosóficamente sobre qué decisiones se toman, sobre cómo se coarta la libertad de los ciudadanos, sobre qué discursos hay al respecto, porque hacer una elección sobre un monovalor, es decir, limitar a toda una sociedad a un único valor, así sea por un tiempo determinado, reduce la expresión existencial de las personas, es decir, elimina la complejidad existencial
y disminuye la soberanía individual para convertirnos en máquinas que obedecemos órdenes. En el caso específico de COVID se obedecían las órdenes que daban los científicos en base a su información, únicamente a la información de los científicos del ámbito de la salud, porque, por ejemplo, no se tomó en cuenta la información que podían dar los economistas, los psicólogos sobre el encierro, sino que se los subordinó al monovalor de la salud. ¿Y qué riesgos tiene reducir la multiplicidad de valores a uno solo? Bueno, a que al ser el único valor que nos queda, lo único por lo que vivimos, digamos, lo único por lo que luchamos, somos capaces, en cierta medida, o llevándolo al extremo, de hacer todo por salvaguardar ese valor que nos queda. Entonces, podemos caer en la banalidad del mal de Hannah Arendt. Y no por esto estoy diciendo que somos nazis o que las sociedades tienden al nazismo, pero sí que llama la atención la necesidad de tener una multiplicidad de valores, tanto individual como socialmente, y ser lo más consciente posible de esa multiplicidad de valores para no obedecer órdenes acríticamente. Claro que si elegimos un camino, elegimos un valor y obedecemos todas las órdenes, obedecemos toda la información que tenemos respecto a ese valor, pues bien, está siendo una elección consciente. Pero si es el único valor que tenemos, pierde cierta conciencia porque es lo único que nos queda para aferrarnos. Y a modo de cierre te pregunto, ¿crees que realmente corremos algún riesgo reduciendo la multidimensionalidad de las personas a un único valor, aunque sea por un tiempo limitado? Muchas gracias por llegar hasta acá y hasta la semana que viene.